Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor, querido amigo, nos dice que aquí, así como eran los días de Noé, así también sería la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es la necesidad de poder predicar, de poder anunciar las buenas nuevas de salvación por todos lados. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice: arrepentido. Hay una esperanza para usted, y esa esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros íbamos a ver señales antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es lo que el ser humano ha estado viendo en estos últimos años. Pero la Biblia nos dice que así como en los días de Noé, así también sería la venida del Hijo del Hombre. Porque Noé les predicaba, Noé les anunciaba las buenas nuevas de salvación. Pero aquella generación no quiso creer, no quiso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia nos dice que ejemplo tenemos en la palabra nosotros, para que en aquel día el ser humano no tenga excusa que no escuchó palabra del Señor. Para que el ser humano aquel día no se pueda excusar, porque delante de Dios, querido amigo, no valen las excusas. Delante de Dios, amado amigo, a tiempo ha enviado la palabra, a tiempo ha enviado hombres a predicar el evangelio, a tiempo ha enviado la palabra, a tiempo ha enviado hombres a predicar el evangelio, dando a conocer las buenas nuevas de salvación, dando a conocer, aleluya, que hay esperanza para el ser humano mientras tenemos vida sobre la faz de la tierra. Hoy es el tiempo donde nosotros debemos de venir al Señor y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra del Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna y salvación solamente hay en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a la raza humana, por amor al ser humano que estaba destituido de la presencia del Señor. Pero en su misericordia Dios envió a Jesús a la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Es por eso, querido amigo, que la palabra del Señor se tiene que cumplir y se debe de anunciar estas buenas nuevas de salvación. Se deben de proclamar las verdades de la palabra de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que debemos de buscar al Señor mientras puede ser hallado. Mañana será demasiado tarde. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Dios, en su misericordia, querido amigo, anuncia su palabra por diferentes medios para que nosotros podamos entender, para que nosotros, querido amigo, está esta palabra que cambia y que transforma al ser humano. La palabra del Señor nos dice en la segunda carta a los Corintios, nos dice la Biblia de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y esto solamente es posible a través de Jesucristo. Solamente Dios puede cambiar al ser humano. Solamente Dios, querido amigo, puede cambiar, transformar al ser humano. La victoria del ser humano es cuando Dios le cambia y le transforma para darle una nueva vida, una buena vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque alejado de Dios, dice la Biblia, nada podemos hacer, separados de la presencia del Señor.
Pero hoy, mientras el ser humano tiene salud, mientras el ser humano está caminando, gloria sea el nombre del Señor, muchas veces nos olvidamos de la misericordia de Dios. Muchas veces nos olvidamos de aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos de aprovechar, dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Los versos que nos dice la Biblia en el libro de Lucas, dice la palabra del Señor, y que así como en los días de Noé, así también iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Porque Noé les predicaba, Noé les anunciaba, bendito Dios, las buenas nuevas de salvación, y el hombre no quiso entender. El hombre no quería, bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando Dios, dice la Biblia, que Él dice una palabra, Él la cumple. Y llegó el tiempo del cumplimiento de esta palabra, cuando dice la Biblia que entonces aquella generación quiso escapar. Era demasiado tarde, ya el Señor había cerrado la puerta. Pero hoy todavía esa puerta de esperanza está abierta todavía. Todavía, bendito sea el nombre del Señor, hay esperanza para el ser humano mientras vivimos sobre la faz de la tierra. La palabra del Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, dice la palabra de Dios. Nuestro único y suficiente Salvador se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios, que cambia, que transforma las vidas. Hay salvación, hay vida eterna. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Salvador, cuando nosotros reconocemos y venimos arrepentidos delante del Señor. Si hay alguien que no hace acepción de personas, este se llama Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él no hace acepción de personas. La Biblia dice, venid, los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar, dice la Biblia. El Señor Jesús sigue llamando al ser humano. Cuando Jesús recorría las ciudades, dice la Biblia que comenzó a predicar el Evangelio y comenzó a decirles arrepentidos y convertidos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra del Señor nos dice que el Señor ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia y manda a todos los hombres, dice la Biblia, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor Jesús, por su misericordia, se hace escuchar, se hace una vez más para que el ser humano entienda que hay salvación solamente en Jesús. Dice la Biblia que Dios mandó a su único Hijo a la cruz del Calvario para que nosotros tengamos esa esperanza de salvación, esa esperanza de vida eterna. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces huimos, muchas veces ignoramos que Dios nos está llamando, que Dios quiere tener de nosotros misericordia. Dice la palabra del Señor que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Pero la palabra del Señor también nos dice que no queremos venir a Jesús porque nuestras obras son malas. Y muchas veces nosotros ignoramos la palabra del Señor. Muchas veces el ser humano vive la vida como si Dios no existiera.
Pero hoy es el día. Hoy el Señor Jesús, a través de su palabra, le recuerda una vez más al ser humano que tiene esperanza de salvación, que hay vida eterna en Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Viene el día, dice la palabra del Señor, donde el ser humano se lamentará, donde el ser humano va a querer escuchar palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde, pero hoy es el día. Y debemos de aprovechar esa oportunidad de salvación, esa oportunidad que Dios nos está dando para poder arrepentirnos y venir a los pies del Señor. Viene el día grande de Jehová, donde el ser humano va a querer escuchar palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Hoy todavía nosotros tenemos esa bendición de que por un lado y por otro lado la palabra del Señor se deja escuchar. Dice la Biblia que el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que nosotros seamos salvos a través de Él, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que trae esperanza para el hombre. Ese sacrificio que le da vida eterna al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es el día de salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por eso, querido amigo, que la palabra del Señor se predica de una o de otra forma, para que nosotros podamos entender que hay vida eterna, pero solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, dice la palabra del Señor, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, en su capítulo 8, verso 1 en adelante, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús han sido lavados, han sido purificados por la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Pero eso solamente podemos obtenerlo cuando nosotros venimos arrepentidos a los pies del Señor. Oh, Dios me le bendiga, Dios le bendiga. Cuando nosotros venimos, querido amigo, delante del Señor, arrepentidos, entonces es cuando el ser humano encuentra esa vida eterna. Cuando nosotros reconocemos que somos inmerecedores de tanta gracia y de tanta misericordia que Dios ha dado para nuestras vidas. Pero viene el día, gloria sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Oh, vamos a orar por tu vida. Vamos a orar por su vida. Señor, ¿y por qué? Quiero que ores por mi vida. ¿Basta bien? Vamos a orar por tu vida. Sí, es que recuerda que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la vida eterna solamente se encuentra en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se anuncia, se predica la palabra del Señor para poder darle a conocer a las personas, ¿verdad? De que solamente en Él podemos nosotros alcanzar salvación. Es que no puedo rodearme. Es que no puedo rodearme. No, no hay problema. No hay problema. Espérame. Y yo no quiero que me graben.